aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Es una palabra muy importante. Y Dios quiere hacer algo. Así que prepara tu corazón. Ahorita desde que bajé, pero cuando hay oposición es que viene grande bendición. Amén. Así que recibe esta palabra en el nombre de Jesús y te voy a dar un consejo. Hay un espíritu que usa mucho el enemigo que se llama religiosidad. La gente que se mueve en ese espíritu cree que lo sabe todo, aunque no viva nada. Cada que tú te acerques a Dios, ven con un corazón de niño, ven expectante, sorpréndete. Nunca pierdas la capacidad de asombro. Ve a los niños, se asombran con lo que les traen sus padres. Tú le das a un niño un palo, una piedra, un dulce, lo que sea, y se asombran. El día de ayer estaba en la casa y llegó la pastora y llegó Janita, y Janita llegó felicísima, se puso a saltar porque la pastora compró una piñata. Y Janita estaba saltando y yo la vi y sentía que mi corazón se me salía del pecho de ver a mi hija saltando de alegría. Pues yo me puse a saltar con ella y estábamos saltando, dando vueltas. Y cuando uno como padre ve eso, siente uno que el corazón se le sale del pecho y te dan ganas de comprarle 100 piñatas. ¿Por qué? Porque es hermoso cuando un hijo tiene esa capacidad de asombro, cuando un hijo tiene esa alegría, cuando un hijo tiene esa gratitud, cuando un hijo se sorprende, da gracias. El corazón de los padres es como, ¡ah! Deme toda la tienda. Le llevo todas las piñatas. En este caso. ¿Cómo eres con tu Padre? Con tu Padre eterno. Te voy a decir cómo tienes que ser. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando busques la presencia de Dios, ten un corazón de niño. Agradece por lo que Él te da. Agradece porque Él es bueno. Hace rato, justo cuando bajaba, como que me dio un tirón en la espalda. Bendito Dios que dentro del equipo el Señor nos mandó una licenciada en fisioterapia. ¿Sí, verdad? Y bajé así medio torcido. Le dije, hija, traigo un torzón, destuérceme. Y ahí donde ven a Suri chiquita, ahí estaba encima. Dale. No sé si me lo quitó, me dolió tanto que ya me acostumbré, pero de ese tironcillo dije, Señor, qué bendición es la salud que nos das. Es una súper, hiper, mega, ultra bendición que Él nos dé salud, que podamos estar aquí, que nos podamos ver, que nos podamos saludar, que nos podamos abrazar. Es una súper bendición que nos permita comer. Es una súper bendición que podamos respirar. Mamá, papá, si al lado está tu hijo, tu hija, mira qué bendición tan grande. O si al lado está tu hermana, tu hermano, no sé, qué súper bendición. Tu hermano en la fe, tu hermana en la fe, no sé quién esté, pero es una bendicioncísima. Lamentablemente, muchas veces hasta que uno está en un hospital, las personas valoran la salud. Pero es una bendición podernos despertar. Entonces, diariamente, preséntate a Dios como un niño. Agradécele porque te permitió abrir los ojos, porque te da salud, porque te da trabajo, porque puedes caminar. Es una super bendición que podamos caminar. El poder presentarnos aquí y alabar y danzar es una super bendición. Mucha gente está postrada en una cama y no se puede levantar. Pero a veces, amada iglesia, es tanto lo que Dios nos da que la gente se acostumbra y ya no se da cuenta. Así que en el nombre de Jesús, abre tus ojos y ve toda la bendición, la misericordia, la gracia y el amor con el que Dios, nuestro Señor, nos ha rodeado. Así que si no habías valorado al que tienes al lado, a la que tienes al lado, voltea a verlo. Mira qué bendición. Mira qué bendición. Mira qué bendición es poder estar sentado al lado de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu hermana en la fe. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder estar aquí! Muchos el día de hoy, si Dios no hubiera intervenido, en este momento estaríamos destruyéndonos. Si es que estuviéramos todavía. Y mira qué bendición, mira dónde nos tiene Dios. Amén. Así que recibe la palabra. Creo que va a ser corta, pero muy poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Así que agarra el de al lado y le recibe esta palabra poderosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué es poderosa? Porque es la palabra de Dios.
Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mira lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo de 1 al 6. Está hablando el Señor a la iglesia. Y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Repito, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere Dios nuestro Salvador? Aquí está, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Te lo explico de una forma sencilla. Pon atención, iglesia. Mira, 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 mira. Vente, Israel. Imagínate que él está endeudado con él. Y él le debe $1,000,000 a él. Pero con intereses moratorios, ya debe 10 millones de pesos él a él. Pero imagínate que él es un maloso. Es de esos que anda así como con los colombianos, de esos que se dedican a endeudar a la gente. Espero tú nunca caigas en el nombre de Jesús. No me refiero a los colombianos del país, esos son... Me refiero a los que andan haciendo maldades aquí en México, que han salido en las noticias. Entonces imagínate que él es maloso. Cara de maloso. Eso. Y él le debe a él, y él lo agarra del pescuezo y le dice: págame, 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 mugroso, págame, mugroso. O te voy a meter a la cárcel. Y lo jala. Págame. Que me pagues. O vas para la cárcel. Y él dice: no, señor, no me haga nada. Le voy a pagar todo. Y él dice: nada. Guardias. Llévenlo a la cárcel. Y ya va para la cárcel. No, grita. No. Eso. Pero tienes que poner resistencia. Eso. Guardias, llévenlo a la cárcel. Y él dice: no. A la cárcel. Ahora, ¿cuánto debe? 10 millones, ¿o cuánto dijimos? 10 millones.
¿Quién de aquí le presta 10 millones para librarlo? ¿Quién saca 10 millones ahorita? ¿Usted, hermana? ¿Quién? Esta hermana de amarillo, se ve pudiente. Saque 10 millones. Ahí hay otra hermana de amarillo, 10 millones. ¿Quién paga por él? ¿Quién paga por él? Bueno, se las cambio. Pero vean su cara, está sufriendo. ¿Quién paga 10 millones? Se las cambio. Hermana Dulce, de 10. Dé a su hija por él. Que su hija vaya a la cárcel en lugar de él. ¿Trato? ¿Trato? Hermana Jackie, su hija por él. ¿Por qué no? Tiene cara de que él lo manda a endeudarse. ¿Sí o no? ¡Oh! Hermana Dani, su hija por él. Vente. ¿Quién intercambia a su hija o a su hijo para que vaya a la cárcel en lugar de él? ¿Quién? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Hermana Yadi, su hija por él. ¿Quién da a su hijo por este endeudado? ¿Quién? 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 Bueno. ¿Quién lo podría hacer? ¿Quién daría a su hijo por ese fulano endeudado? ¿Quién? Solo alguien con amor tan grande, con amor tan perfecto, podría dar a su hijo por ese deudor. Ahora imagínense que este deudor era un pillo, maloso, que andaba robando, que andaba haciendo cosa mala. ¿Quién? Pon cara de maloso, hijo. ¿Quién cambiaría a esta criatura inocente por ese maloso? Maloso. ¿Quién cambiaría al inocente por el culpable? Solo Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que el Padre sí dijo: yo sí pongo a mi hijo por ustedes. Yo sí pongo a mi hijo perfecto por ustedes. Y el Señor Jesús dijo: que se haga tu voluntad. Y entonces cuando ya se lo estaban llevando, llega el Señor Jesús y dice: ¡hey! ¿Cuánto debe? 10 millones. Y el Señor Jesús dice: yo pago por él. Y paga la deuda y le dice: tú eres libre, vete y no te vuelvas a endeudar. Nada más que, ¿qué creen? Que él no debía 10 millones. Cuando viene el Señor Jesús y dice: ¿cuánto debe? Su vida.
Y el Señor Jesús dice, tomen mi vida por la de Él, vida por vida. Vete y no peques más. Pregunta: ¿con quién debería de estar agradecido Él? ¿Con quién? Con Dios. ¿Con Santa Petra? No, ¿Con Macarena? no, ¿Con Concepción? no. ¿Con quién tendría que estar agradecido Él? Con quien pagó la deuda por Él. Y el único que pagó la deuda por ti y por mí se llama Jesucristo. Amén. ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Pagó por mí, pagó por Él, pagó por ti, pagó por todos. Amén. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? La gente no lo sabe. La gente se la está llevando. ¿Vale? Y simplemente se necesita que venga gente y que les diga: hey, Jesús ya pagó por ti. Él se hizo esclavo para que tú fueras libre. Él dio su vida para que tú tengas vida y vida en abundancia. Jesús ya pagó por ti y por mí. ¿Y sabes qué quiere el Padre? ¿Te imaginas lo que sintió el Padre de ver que su Hijo perfecto, santo, pagaba por ti y por mí? He visto una película que se llama La Pasión de Cristo, que ni siquiera se asemeja ni tantito a lo que pasó el Señor, porque todavía fue más fuerte lo que Él pasó. Pero cada que veo esa película, yo me pongo a soñar en mi mente. Digo, ay, Señor, cambia al final, ¿cómo me mandas ángeles y le dan crán a estos humanos? El Señor simplemente daba la orden y mandaba una legión de ángeles. Es más, con uno solo despedazaba a todos. Pero el Padre se quedó viendo cómo su Hijo, el Cordero de Dios, pagaba por ti y por mí. Amén. Fue algo de altísimo valor. Ahora, ¿qué quiere el Padre? Aquí está. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, que se hizo hombre. El cual se dio a sí mismo por rescate, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué quiere el Padre? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Padre ya nos amó. Jesús ya vino. Jesús murió por nosotros. Entonces, ¿por qué la humanidad vive en muerte, en enfermedad, en esclavitud, en ruina, en miseria, si Jesús ya pagó por nosotros? Porque muchos que están así no lo saben. Y no lo saben porque nadie se los ha dicho. Dice Romanos 10, capítulo 12. ¿Y cómo pues
creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que todos sean salvos, que todos sepan que hubo uno que pagó por ti y por mí, que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él pagó por ti y por mí. ¿Sí me explico? Y te lo voy a explicar bien sencillo. Dios te ama y me ama. Él es amor, pero también es justo. Y Él no podía hacerse como que no veía y aceptar a un pecador, a un deudor. No, porque Él es justo. Pero envía a su Hijo, paga por ti y por mí, y entonces la deuda está pagada y puedes acceder confiadamente al trono de la gracia, no por ti, no por mí, por Jesucristo, que fue a la cruz por ti. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 27, del versículo 50 al 52. Nos relata el Evangelio de Mateo cuando el Señor Jesús, estando en esa cruz, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Te lo quiero explicar de una forma sencilla. Ayúdame, Su. Párate aquí, Lili. Párate de este lado. Ahí está. Pásame uno de este color. O si no, dos grisecitos. Ahí está. A ver. Ahí está. Vente. Y ahí está. Ahí está. No quiero entrar mucho en teología, pero cuando el Padre libera al pueblo, a su pueblo de Egipto, atraviesan por el Mar Rojo y el Señor le revela a Moisés un modelo de lo que se conoció como el tabernáculo, que era un lugar santo, apartado para que la presencia de Dios pudiera estar. Ahora, Dios es santo. Por eso manda a construir un espacio que fuera santo, consagrado, apartado, para que su presencia pudiera estar ahí. Y por eso es que le dice a Moisés, tal cual como lo viste,
Así tiene que ser el tabernáculo. Le da los materiales, le da las medidas, algunas cosas hasta les dijo quién las tenía que hacer. Y cuando consagran el tabernáculo, la presencia de Dios lo llena. Pero cuando el pueblo de Dios llega, conquista la tierra prometida. Me voy a saltar hasta cuando David era rey de Judá y de Israel ya. Dice la Biblia que un día David estaba en la casa real, y de repente dice, ¿cómo es posible que yo esté en una casa así, de piedra, con oro, tan lujosa, con madera, y la presencia de mi Dios esté en una tienda? Y entonces dice David, quiero construirle una casa a Dios. E inmediatamente el Señor manda a un profeta, el profeta Natán. Y le dice el profeta, mira, Dios no necesita casa, porque apenas la tierra es estrado de sus pies. Pero esto que tienes en tu corazón le ha agradado, pero tú no le vas a poder construir casa. Será tu hijo. Cuando parte David y queda Salomón, Salomón empieza la construcción del templo, que es lo que se le conoce como el templo de Salomón. Esencialmente, el templo, no te quiero confundir, quiero predicar muy sencillo, estaba dividido en lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Siéntate aquí, hermana Dani. Aquí. Vente, ven. Ahí está. Agárrale ahí y tú aquí. Hasta allá. Así es. Ahí está. A ver. Velo como niveles de profundidad. ¿Qué había en el lugar santísimo? Hasta acá, hasta lo más profundo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Ahí estaba el arca de la alianza. Estaba una porción del maná, la vara de Aarón que reverdeció. Estaba el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. Las tablas que el Señor le da a Moisés, las segundas porque las primeras las rompe Moisés. Y aquí estaba la presencia de Dios, en un espacio consagrado, en un espacio apartado, en un espacio santificado. Pero a la presencia de Dios no podían entrar todos. Solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, que tenía que ser de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Una vez al año podía entrar a la presencia del Señor. Y si entraba y tenía pecado, caía muerto. De hecho, les amarraban como un cordel, por si caían muertos, los jalaban. ¿Por qué? Porque la gloria, la presencia de Dios es tan impresionante que el cuerpo humano no la aguanta. Entonces regresamos aquí. ¿Quién entraba al atrio? Todos. Los del pueblo de Dios podían entrar al atrio. Al lugar santo, los sacerdotes que presentaban el sacrificio. Al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, que tenía que ser de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, una vez al año.
Solo ese podía entrar a la presencia de Dios. Amén. Amén. Regresamos a Mateo 27. Sí, pastor, pero me está hablando usted del templo de Salomón. ¿Qué pasó del templo de Salomón? El pueblo desobedece, viene Nabucodonosor con los babilonios, destruyen el templo y después queda devastado el templo. Pero después Dios levanta a Zorobabel, Esdras, Nehemías y se reconstruye el templo. Y en la época del Señor Jesús, estaba Herodes. Y lo que hace Herodes, hay varios Herodes en la Biblia, no te confundas, ese es otro estudio. Pero agarra Herodes y hace una ampliación al templo. Por eso el segundo templo se le conoce como el templo de Herodes. Pero realmente no es el de Herodes, es el de Esdras, de Nehemías. Herodes simplemente lo amplió. Cuando viene el Señor Jesús y declara al lado del templo que habían tardado muchos años reconstruyéndolo en la ampliación, y dice el Señor Jesús: este templo será destruido y construido en 3 días. Y la gente decía: ¿de qué habla? Si tomó años. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús se refería a su templo, a Él. Vamos a quedarnos con eso. Ahora, cuando el Señor Jesús está en la cruz, estaba este segundo templo. Pregunta: ¿quién podía entrar a la presencia de Dios? ¿Quién? ¿Cualquiera? ¿Quién podía entrar a la presencia de Dios? El sumo sacerdote, que tenía que tener linaje de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Aarón, el que era hermano de Moisés. Solo ese podía entrar a donde estaba la presencia de Dios. Amén. 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 Y lo que separaba el lugar santísimo de los demás, del lugar santo y del atrio, era un velo. Había un velo que separaba el lugar santísimo, el lugar de la presencia, de lo demás. Y nadie podía traspasar ese velo. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Nadie, excepto el sumo sacerdote. Pero quiero que veas esto. Cuando Jesús está en la cruz, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2. El velo que dividía el lugar santísimo de lo demás, que era inaccesible, cuando el Señor Jesús está en esa cruz, se rasga en 2. Ya estamos terminando. ¿Por qué se rasga en 2? Por esto. Porque cuando el Señor Jesús paga por ti y por mí, Él es el mediador. Él es el sumo sacerdote. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hasta ese momento solo podía entrar el sumo sacerdote, que era el sacerdocio levítico. En el momento en que Jesús va a la cruz, hay un cambio y ahora se rasga el velo. Ya no solo puede entrar a la presencia los sacerdotes levíticos,
Mira qué pasó. Pues teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira para qué se rasgó el velo. Aquí está. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. O sea, ¿por qué se rasgó el velo? Porque en ese momento, por el sacrificio de Jesús, ya no solo puede entrar al trono de la gracia, ya no solo puede entrar a la presencia, ya no puede tener solo buscar al Padre, los sacerdotes levíticos arónicos, no. A partir de ese momento, todo aquel que ha creído en su corazón y confesado con su boca que Jesús es el Señor y es salvo, ahora por el sacrificio de Jesús, no importa tu apellido, no importa si eres judío o no, no importa de qué casa vienes, no importa tu pasado, solo importa que te hayas arrepentido, que hayas creído en tu corazón, que hayas confesado con tu boca que Jesús es el Señor, que hayas aceptado el pago por tu sacrificio que Él hizo, y entonces el velo se rasgó, y entonces tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. No por ti, no por mí, por Jesús. Amén. Ayúdame, Espíritu Santo. Pon mucha atención y que el Espíritu Santo hable a tu espíritu. Y te lo voy a explicar con un cuento. Había una vez un rey, el rey más poderoso de la tierra. Y el rey más poderoso de la tierra se sentaba diario en el trono y era imposible poder acceder a él. Y había un mendigo que se sentaba siempre afuera del palacio. Y ese mendigo decía a diario: he escuchado que el rey más poderoso es bueno, que es misericordioso. Si tan solo pudiera entrar con él, mi vida cambiaría. Porque sé que si pudiera entrar allá donde está en el trono, extendería su cetro y me extendería su bondad, su favor y su misericordia. Amén. Y ese mendigo se sentaba diario a las afueras del palacio y estaba mendigando y pensaba diariamente: si tan solo pudiera tener una cita con el rey, si tan solo me recibiera un instante, si tan solo pudiera acercarme un poco. Porque para acercarse a ese rey tan poderoso había muchos filtros. Estaba la guardia ciudadana, estaba la guardia del castillo, del palacio, estaba la guardia real, estaba la guardia de la cámara y estaba la guardia del rey. Eran como 7 filtros. Era imposible pasar con ese hombre.
Pero todos sabían en el reino, todos sabían, Luis, todos sabían, hermana Georgina, que el que pudiera acceder con el rey, su vida era transformada porque él era bueno y misericordioso. El anhelo de todos era poder acceder algún día y tener un segundo, un instante con ese rey. Y todos anhelaban pasar a su trono, pero era inaccesible. Cuenta la historia que aquellos aventurados que lo intentaron ni siquiera lograron pasar el primer filtro de la guardia. Era imposible. Pero este mendigo llevaba años y años y años sentado afuera del palacio pidiendo limosna y les decía: si pudiera pasar un instante con el rey, mi vida cambiaría. Él extendería su misericordia para mí, para mi casa, y yo dejaría de ser un mendigo. Y la gente se burlaba y decía: ¿cómo te va a recibir a ti si eres un mendigo mugroso? ¿Cómo te va a recibir a ti el rey más poderoso de la tierra si eres un mendigo? Y así. Y 1 año, y 5 años, y 10 años, y 15 años, y 20 años, y 30 años. Y este hombre se seguía sentando afuera del palacio y diciendo: si tan solo me recibiera un instante, mi vida cambiaría, porque Él extendería su amor, su gracia, su perdón y su misericordia. Y la gente ya se había acostumbrado a verlo. Y pasaban al lado de él y se reían: otra vez tú. Y pasaba la gente y decía: ja, 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 ja. Pero un día, iglesia, pon atención. Él estaba afuera mendigando como siempre. Y la gente se burlaba de él. Pero en eso pasa un niño pequeño, así, pequeño, un niño, como de 7 años. Y lo voltea a ver y le dice: ¿qué haces aquí? Y le dice: mira, llevo ya más de 30 años aquí. Si algún día pudiera pasar con el rey, mi vida cambiaría. Y Él extendería su favor y su misericordia. Y el niño le dice: ¿y por qué no pasas? Y este hombre le dice: es inaccesible. Es tan poderoso que es inaccesible para que puedas entrar. Hay 7 guardias, jamás podría entrar. Y agarra a este niño pequeño y lo agarra de la mano y le dice: sígueme. Y lo agarra de la mano y la gente se empieza a burlar y dice: ¡ja, ja, ja, ja! Ahora ese mendigo va con un niño, ¿qué va a hacer? Y en eso va este hombre y el primer filtro real va con la mano, con el niño en la mano, y el primer filtro real lo pasa y nadie les dice nada. Y el hombre se queda así y dice: ya avancé más que en toda mi vida. Y la gente dice: ¿por qué los dejaron pasar? Y va al segundo filtro y se hacen a un lado y pasan. Y el hombre dice: ¿qué está pasando? Y van al tercer filtro, al cuarto filtro, al quinto filtro, y de repente les abren el lugar donde estaba el rey. Y ese hombre dice: por fin estoy aquí, ¿qué está pasando? La gente no entendía por qué ese mendigo de la mano de ese niño estaba pasando. Y de repente llegan a la última guardia y se hacen a un lado.
y agarra el niño y lleva a este hombre delante del trono. Y en eso el rey tan poderoso se le queda viendo y le dice: ¿a quién trajiste, hijo? Había podido pasar porque ese niño era el hijo del rey. Y por eso todas las guardias se habían hecho a un lado y nadie decía nada, porque el hijo del rey había llevado a ese mendigo de la mano directamente al trono de la gracia. Amén. Ese es Jesús. Tú y yo podemos acceder al trono real, al trono de la gracia, a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, solo a través del Hijo. Amén. La vida de ese mendigo fue cambiada en ese instante. El rey le extendió su favor, su gracia y su misericordia. Y este mendigo fue transformado. Y cuando iba saliendo, agarra el rey y le dice: espera un momento. Y él dice: sí, su majestad. Y le dice: ven cuando quieras, solo toma la mano de mi hijo y podrás venir directamente al trono de la gracia cada que tú quieras. Amén. Amén, amén. Por eso el velo se rasgó. Amén. Por eso el lugar que era inaccesible para nosotros, por el sacrificio de Jesús, hoy es accesible. Amén. Porque cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, el Padre no te ve a ti, me ve a mí, ve al Hijo, ve su sangre derramada. Irías kiahai, doshiko yasei, dahaya sindarehai. Iglesia, solo toma la mano de Jesús y entra confiadamente al trono de la gracia. No estés afuera, solo toma la mano del Hijo y entra a audiencia con el Padre.